Si siempre te has preguntado si tu manuscrito necesita un informe de lectura profesional, Quédate porque nuestra invitada de hoy nos explica en qué consiste y en qué te puede ayudar. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con romance. Muy buenos días de viernes, bienvenidos a este segundo episodio del año en Desayuno con Romance. Esperamos que hayáis tenido una semana súper productiva y que el fin de empiece de la mejor manera posible y si es escuchándonos, pues muchísimas gracias y mejor que mejor, ¿no? Yo soy Alba Cayuelas y antes de nada vamos a saludar como siempre a mi compi Judith Romero. Muy buenos días, Judith, ¿cómo ha ido tu semana? Muy buenos días, Alba. Pues ha ido veloz como todas las semanas y todavía reajustando para organizarnos lo mejor posible en este 2025, que el listón está alto, o lo bajamos o nos organizamos súper bien. Por eso agradezco mucho este parón para hablar de libros y para hablar de los oficios que los rodean, que es lo que más nos gusta. Sí, y además nuestra invitada de hoy tiene bastante que decir sobre eso porque lleva en el mundo de las letras desde el 2012 y creo que ha logrado construirse a sí misma para hacer de su pasión un trabajo a su medida, que creo que es algo muy importante dentro de este mundo, ¿verdad? Hola, buenos días, chicas. Hola, Gracias buenos por, días. gracias por invitarme al podcast y espero que para todas este 2025 sea tan bueno y muchas gracias por la presentación. Pues te vamos a hacer una presentación un poco más formal, Patricia, porque nuestra invitada se llama Patricia García Ferrer y vamos a hacer una pequeña presentación y después te vamos a decir que tú te sigas presentando, ¿vale? ¡Qué difícil! Esa Bueno, siempre es la pregunta más complicada del examen. por eso rompemos el hielo y ya todo lo demás solo puede ir a mejor. Vale. Patricia García Ferrer comenzó su andadura en el mundo literario en la época del auge de la blogosfera con el blog Little Red Riding Hood y después formó un canal literario en YouTube que acumuló éxito durante más de 10 años, cosa muy difícil porque lo más difícil es mantener la constancia. Ahora nos cuentas. En 2018 publicó su primera novela de fantasía juvenil, La cúpula de hielo, y tras Hijas de las sombras en 2020 se lanzó a la superaventura de la romántica histórica. Después de más de 10 publicaciones y una carrera literaria forjada, llega Desayuno con Romance y ya sabes, Patricia, lo que te hemos comentado, esto solo son unas pinceladas de tu carrera literaria, pero cuéntanos a los oyentes quién es Patricia en realidad. Bueno, pues Patricia es una apasionada de las letras desde niña. Yo recuerdo visitar las librerías del barrio, la biblioteca municipal. Bueno, siempre he estado y vivido rodeada de libros y en el 2012 se me ocurrió la idea de abrir un blog literario sin ningún tipo de pretensión, es decir, quería compartir, conocer gente que leyera libros parecidos a los míos, poder compartir opiniones. Y fue un proyecto que fue creciendo, que yo deseaba poder crear algo más grande, llegó el canal de YouTube y así pues fui empezando a forjar sin darme cuenta mi futuro actual, ¿no? mi presente. Y la verdad es que a lo largo de todos estos años he ido conociendo gente maravillosa, me ha permitido trabajar de distintas formas dentro del sector editorial, crear mi carrera como lectora editorial profesional, tanto para editoriales como para autores independientes, escribir y publicar mis propias novelas, tanto con editoriales como autopublicadas. Y bueno, al fin y al cabo me defino como una lectora enamorada de las letras que ha permitido de alguna forma construir su propio futuro para poder vivir de su sueño, ¿no? Entonces, esa soy yo ahora mismo, una persona que intenta hacer que sus historias lleguen a nuevos lectores, que les rompa el corazón, que se enamoren al mismo tiempo y ayudarles también a otros compañeros de profesión a escribir sus propias historias ya que puedan vivir también de su sueño. Que no es Qué poco, guay. ¿eh? Vamos a empezar. Exacto.
Sí, vamos a empezar hablando de tu faceta como escritora y en concreto Ujú. de tu última novela, que es La indomable Lady Violet, ¿no? Que se publicó a finales de noviembre y que es la cuarta entrega de la serie Cavendish, Aquí la exactamente. tenemos, muy Los que nos bonita. vean Sí, en YouTube pueden verla. lo pueden ver. ¿Nos podrías leer la sinopsis? Os leo la sinopsis. Mirad, Lady Violet es siempre sinónimo de escándalo, una joven caprichosa, impulsiva y temeraria, cualidades poco distinguidas para una dama en busca de un pretendiente. Pero eso a ella no le importa en lo más mínimo, pues lo único que desea es volver a ver los profundos ojos azules que le hicieron vibrar en la boda de su hermana. El capitán Malcolm Williams es serio, tosco y malhumorado. Regresa a tierra firme sin saber que su destino quedará anclado a la joven sirena que lo embelesó meses atrás. Un momento de imprudencia unirá para siempre las vidas de dos personas totalmente opuestas. Una, apasionada por los bailes de salón y la frivolidad de la alta sociedad, y otra, enamorada del mar y su libertad. Una historia llena de sentimientos, pasión desenfrenada, dilemas que resolver y dos caracteres opuestos chocando entre sí como una tormenta en alta mar. ¿Podrá el amor ayudarles a resolver sus diferencias mientras superan las dificultades de un matrimonio inesperado? Déjate embaucar por el amor que se enfrentó al poder del océano. Esa es la sinopsis del libro. Qué guay. Por lo que has contado, suena un poco Grumpy Sunshine, ¿no? A ver, es una historia que la verdad es que cuando empecé a contextualizar todo lo que es la historia de las hermanas Cavendish, Violet, que es la cuarta, era la que más clara tenía desde el principio porque yo quería un romance con un marinero. Pero siempre lo fui olvidando y a raíz de una conversación con una persona me despertó otra vez ese interés. Pero a Violet siempre la había tenido como muy clara en mi cabeza. Y cuando empecé a hacer mi mapa, mi escaleta de esta obra, fue como, vale, dos personas totalmente opuestas que no tienen nada que ver, sus pasados son distintos, sus presentes no pueden ser más opuestos y los futuros cada uno quieren ir por un camino separado. O sea, es imposible que dos personas así encuentren el amor. Entonces, es una historia como muy apasionada, muy de choque de dos mareas, o sea, de dos aguas totalmente distintas. Y yo creo que eso es lo bonito del amor, ¿no? Que a veces encuentras una persona que no es como tú te esperas ni lo que tú quieres, pero es lo que necesitas, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que los lectores encontrarán en esta historia. ¿En qué época está ubicada esta serie? Pues esta historia está ambientada en Inglaterra, en un lugar un poco medio ficticio, medio real, en 1836, que es un poco los años en los que yo me suelo mover, que es la época victoriana, regencia, etcétera. Y bueno, es como la época en la que yo he decidido centrarme porque es la que me apasiona y la que me gusta. Sí, en la Y que te has especializado. Exacto, sí. sí, cosa que nos llama mucho la atención. Luego te lo preguntaremos porque nos llama mucho la atención la especialización después de tus primeras publicaciones. Pero yo te quiero, para no desviarnos del tema, Uh-huh, te quiero preguntar por la serie Middleton, ¿verdad? uh-huh. Porque entiendo que fue previa a la serie Cavendish. Sí, exacto. En 2020, en plena pandemia, decidí cambiar Ujú. radicalmente de género literario tras publicar dos novelas de fantasía con editorial. Decidí lanzarme la aventura de la autopublicación con la serie Middleton. Con Cartas a Middleton fue la primera entrega y fueron digamos, el germen de lo que es actualmente mi carrera, ¿no? Mis tres primeros bebés. Y háblanos un poco de los personajes de la serie Middleton y para alguien que no te haya leído en esta vertiente de romántica histórica, Ajá. ¿en qué se diferenciarían estas dos series y un poco cuál recomiendas para iniciarse en el género de la romántica histórica? Vale, pues la primera trilogía está formada por tres novelas que son Cartas a Middleton, La Rosa de Middleton y Escándalo en Middleton. Son tres hermanas y cada una es protagonista de una de estas historias. En la primera historia nos encontraremos a Margaret, que es una persona indomable, es una persona con un carácter muy fuerte, muy decidida. Y ella lleva toda la vida enamorada de un joven y claro, llega en su camino una persona que es totalmente opuesta a ella, chocarán muchísimo, es una especie de enemies to lovers que se va forjando como muy lentamente para que surja la pasión, hay mucha tensión entre ellos y bueno, pues es una historia en la que la protagonista tendrá que decidir entre el amor del que lleva toda la vida enamorada o la pasión que una persona en el presente le está despertando, ¿no? Entonces es un personaje muy distinto a su segunda hermana,
que es Rose, es Rosie, y ella ha vivido siempre a la sombra de su hermana mayor, tiene muchísimos complejos, muchas inseguridades, y bueno, ella confía plenamente que la persona que le ha declarado su amor va a ser su príncipe azul. Y sin embargo, esta es una historia de segundas oportunidades y habla un poco de segundas oportunidades en todo. Habla del amor, habla de darse una segunda oportunidad a una misma, de crecer. Esta es una novela que también trabaja mucho el crecimiento personal de los dos protagonistas, ¿no? Y de superar esos fantasmas que les rodean a nivel emocional a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta flor, esta rosa tendrá que florecer conforme va transcurriendo la historia. Y por último, la protagonista de la última historia, bueno, pues ella es como la cabra loca de la familia. Siempre me gusta que haya como una persona que es alocada, muy poco centrada. Ella pues es escandalosa. Ella, pues ahí se llama el título, ¿no? Es El escándalo en Middleton. Y ella, bueno, va a conocer a una persona que es totalmente opuesta a ella, una persona muy formal, muy regia, muy centrada, que va a ser el hombre que ayude a su padre en los negocios, y realmente nadie espera que surja nada entre ellos, simplemente está allí esa persona al lado de su padre y sin embargo ella le encuentra como ese carácter que ella también necesita, ¿no? Y bueno, son 3 hermanas, como veis, totalmente distintas. Una es más fuerte, otra es más introvertida y la otra es disparatada. Entonces, hacen la combinación perfecta de 3 hermanas que no tienen nada que ver entre ellas, pero forman una familia muy bonita porque las 3 novelas están relacionadas en el sentido de que, bueno, yo soy una persona muy familiar, me gustan mucho las típicas comidas familiares, los reencuentros, etcétera. Entonces, cuando la gente lee mis novelas se va a dar cuenta que, aunque se puedan leer por separado, porque son novelas independientes cada una de ellas, sí que es cierto que si lees la segunda entrega, pues vas a reencontrarte con la hermana de la primera historia y su actual marido, entonces verás cuál ha sido su desenlace y cuál es la dinámica nueva de su relación. Y lo mismo ocurre con el desenlace de la tercera, que verás las 2 hermanas anteriores y cómo ha ido su evolución como pareja. Entonces, siempre aconsejo leerlas un poco de forma lineal, pero se pueden leer conforme el tropo o el cliché que más le pueda gustar a los lectores. Y respecto a estas historias, son de personajes. Lo que tenía muy claro era cada una de las hermanas a nivel de construcción de personajes y arcos de desarrollo. Es unas historias de personajes. Y respecto a la saga actual de la serie Cavendish que vino después, lo que quería contextualizar eran conceptos. Es decir, cada una de las novelas, que son 5 entregas, transmite un concepto distinto. En el primero hablamos de la inocencia, en el segundo de la picardía, en el tercero del encanto, en el cuarto del ser indomable, y la quinta entrega, que se publicará este año 2025, todavía el título es un secreto, pero es otro concepto a transmitir de características de las mujeres o características de cualquier ser humano, y eso es lo que quería transmitir con ellos. Entonces, una vez que tenía claro cuál era el concepto a transmitir, comencé a forjar al personaje principal y de ahí saqué a su pareja, ¿no? Ideal, que no siempre tiene que ser perfecta para ella, o sea, que pueden ser distintos tipos de personalidades. Entonces, ahí está la diferencia entre las 2 series, entre la serie Middleton, que es más centrada como en construcción a través de personajes, y aquí el germen fueron conceptos o ideas que yo quería transmitir con las ideas, ¿no? Pues hablar de la inocencia en sus distintas vertientes, de la inocencia de ser mujer por primera vez, de enfrentarte al mundo, de descubrir que eres capaz de hacer cosas, de las primeras veces en todo, ¿no? De vivir esa sutileza de la inocencia, al mismo tiempo lo que te puede herir también la inocencia. La picardía, pues evidentemente es el despertar de la mujer, esa sensualidad, el capricho, el anhelo, el deseo, la pasión. Bueno, pues es una novela como más pícara en ese sentido. El encanto, pues habla de la dulzura, de la ternura, del cariño más sosegado, de ese amor que llevas esperando mucho tiempo, que vives enamorada desde niña. Bueno, pues es una historia diferente, pero que al mismo tiempo las protagonistas tienen una evolución, es decir, el personaje de Heather, que es el protagonista de la tercera entrega, empieza siendo una chica súper introvertida que es incapaz de hacer nada, y su evolución es notable, pausada, evidentemente, pero notable al final de la entrega. La cuarta, que hablamos de Violet, que es la novela actual,
que es indomable. Bueno, pues ella es fuego, es como decir, yo soy frívola, soy caprichosa, quiero solamente bailes de salón y el lujo y lo bueno que te trae de la alta sociedad, ¿no? de aquella época. Y la última entrega, que será la de Bella, Isabela, bueno, pues se parece un poquito a su hermana Violet, pero bueno, tiene un punto un poquito diferencial, ¿no? Que es lo que quiero destacar en esta última entrega. Entonces, bueno, esta serie, como veis, son conceptos a transmitir, es como distintas personalidades o distintos conceptos. Guay. Suena muy interesante. Me gusta eso de ir, o sea, no crear como todas las hermanas cortadas por un mismo patrón, ¿no? Porque al final yo lo estaba pensando y digo, sí, es que yo soy totalmente diferente a todos mis hermanos. Nosotros somos 4 hermanos y la verdad es que cada uno tenemos, o sea, somos todos diferentes. Entonces, Claro. Me parece muy interesante eso y ver luego cómo se generan esas relaciones dentro de la familia. Mm. Sí, eso está Em, muy guay. la cosa es que, como hemos dicho antes, lo que estás publicando ahora es opuesto a cómo empezó tu carrera literaria, porque empezaste con fantasía juvenil, Sí, que son dos géneros muy diferentes, ¿no? sí. Y además hemos visto en tu página web que los derechos de Hijas de las Sombras se vendieron incluso, bueno, los derechos de la traducción se vendieron en Rumanía. Sí. Entonces, ¿cómo fue esta? Bueno, y además ahora toda la romántica histórica la estás autopublicando, pero sí que empezaste publicando esas novelas con editorial. Entonces, ¿cómo fue esa primera aproximación al mundo editorial con estos libros? Vale, no, las historias de romántica histórica nunca han llegado al mercado tradicional, siempre han sido a través de la autopublicación. Ha sido más la fantasía la que se ha dirigido hacia ese mercado. Bueno, yo empecé con la fantasía juvenil porque era lo que estaba bebiendo en aquella época, estaba leyendo muchísima literatura juvenil, evidentemente a través del blog, gracias al blog y gracias al canal de YouTube recibía muchísimas publicaciones de género. Yo veía muchas series, muchas películas, a todo mi mundo era fantasía juvenil, ¿no? Entonces yo decía, siempre he querido escribir mis propias historias y en el 2014 escribí La cúpula de hielo, aunque hasta no salió publicada hasta el 2018, o sea que muchas veces pensamos que es escribir una novela y publicarla. No, escribir una novela requiere su tiempo de corrección, de edición y luego que te la cojan en una editorial, que casi hoy en día es un milagro divino, ¿no? Entonces, sí que comencé porque era lo que yo estaba deseando escribir. Y cuando llegó la pandemia, bueno, yo, como todos, yo creo que tuvimos mucho tiempo para reflexionar y pensar sobre nuestros propios caminos, etcétera. Y yo siempre he sido una enamorada de la época de la época de Jane Austen. Bueno, yo recuerdo mi infancia llena de ejemplares de esta autora. Mi madre era una apasionada y siempre me he tenido un cariño muy especial por la autora. Mi madre tenía una colección, tiene todavía una colección completa de los libros que entregaban con coleccionables de todas las Stephanie Lawrence, Joanna Lindsay, es decir, bueno, Joan Devereux, tenemos un montón de ejemplares en su casa y yo los leía todos. Y claro, fue como dar un paso más allá en otro interés que también tenía, que era la romántica histórica. Cuando escribí Cartas a Middleton, yo tenía muchísimas inseguridades porque no sabía si... Claro, era un cambio de registro muy grande, cambiaba de fantasía juvenil a romántica histórica, cambiaba mi público objetivo, cambiaba mi forma de escribir, o sea, era como cambiar totalmente mi mundo, mi carrera profesional, y no estaba segura, en primer lugar, de si lo iba a hacer yo bien, es decir, si iba a ser capaz de escribir ese tipo de novelas. Segundo, si al público le iba a gustar o le iba a interesar. Y cuando anuncié, recuerdo perfectamente, es que además es una de esas cosas que se te quedan grabadas en la mente y no se te borran. Recuerdo perfectamente dónde estaba en el momento en el que se anunció que iba a salir Cartas a Middleton a la venta, y recuerdo estar llorando sentada en el coche porque era increíble el aluvión de apoyo que recibió la noticia y yo no me lo esperaba. O sea, fue como uno de los momentos que te marcan porque dices, las piedras en el camino te las ponías tú. Es decir, tenías tú tus propias barreras mentales y no eran los demás, eras tú. Entonces, para mí fue como altamente liberador encontrar este camino. Y decidí la autopublicación porque, en primer lugar, tampoco veía que en aquella época se estuviera publicando excesivamente muchas publicaciones nacionales de romántica histórica, que siempre en España se suelen traer más
en este género, lo que es publicaciones extranjeras de autoras bestseller de siempre, y hacemos reediciones de las autoras de siempre y esas cosas que quedan muy bonitas, pero se estaban dando muy pocas oportunidades a autoras nacionales en este género. Y ya fue más adelante, gracias al éxito de los... ¿cómo se llama? Los Bridgerton, gracias. De los Bridgerton, cuando ya han empezado a darle más brillo a autoras nacionales en este género. Pero yo quería tener la libertad de poder publicar cuando yo quisiera, las historias que yo quisiera, sin presiones ni plazos. O sea, tampoco es que responda mal al tema de las deadlines, porque soy bastante como muy estructurada y siempre lo he manejado muy bien el estrés, pero sí que es cierto que quería tener mayor libertad. Entonces decidí cambiar radicalmente. Género nuevo, forma de publicar nueva y también supuso reciclarme, ¿no? Aprender muchísimas cosas, aprender a corregir o a delegar la corrección, diseño de portadas, promoción, maquetación, o sea, fue como aprender muchas cosas, fue abrumador, pero yo creo que es lo que ha merecido muchísimo la pena. Claro, porque al final, aunque sí que no tengas problema con la deadline, tú publicas varios libros al año. Sí. Y quizá en edición tradicional te hubieran No dicho, se vale, el año podía. que viene hablamos del Exacto. siguiente. Si todo va bien, Si todo va entonces bien, hablamos. Sí, además tuve la suerte de que, como bien has comentado, los dos libros de fantasía, Hijas de las Sombras y La Cúpula de Hielo, de los cuales ya he recuperado los derechos, los dos se comercializaron en Latinoamérica, lo cual, pues evidentemente, gracias al público que había consolidado tanto en el blog como en el canal de YouTube, pues allí tuvo un gran movimiento a las publicaciones también, con lo cual me alegro muchísimo. Y también se tradujeron y se comercializan en Rumanía, la traducción en rumano, y lo cual para mí, el que mis dos primeras novelas hayan llegado a Latinoamérica, la primera, Hijas de la Sombra, o sea, La Cúpula de Hielo consiguieron una segunda edición, se vendieran en Latinoamérica las dos, se vendieran derechos de traducción, fue como un sueño. Yo creo que para mí era algo impensable, o sea, era algo que jamás se me habría ocurrido cuando me dijeron, hemos vendido los derechos en Rumanía. Yo dije, ¿what? Sí, ahora estamos negociando con Inglaterra, con una editorial de Inglaterra. Y yo, madre mía, eso al final no llegó a cuajar, pero bueno, ya el hecho de que se dieran esos pasos, yo creo que para un autor nacional es un paso bastante importante y sobre todo un autor Nobel, que yo creo que es lo que más me sorprendió, que se apostara por un autor Nobel. Y yo creo que es un poco el momento más importante que tuve con estas publicaciones, ¿no? Saber que allí había llegado a tal repercusión. De todas formas, aunque esos libros, como has dicho, ya no estén disponibles, para quien le guste la fantasía romántica, el año pasado sí que publicaste otra novela de este género con Match Story, que es El sacrificio de la reina. Sí. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en ese libro bonito. para los lectores, o sea, para los Sí. que nos estén escuchando, que les guste este género. Vale, bueno, pues El sacrificio de la reina es realmente una fusión de los dos géneros que a mí me apasionan, que es la fantasía y la romántica, ¿no? Es una novela en la que yo he intentado equilibrar ambos géneros para que a los lectores de romántica encuentren lo que necesitan y los lectores de fantasía también queden satisfechos, que no se coma una parte a la otra, sino que intentemos que esté todo representado y en un equilibrio que resulte dinámico y ágil de leer. Y bueno, es una historia en la que yo quería reflejar un poco dos personas que son totalmente opuestas pero también se entienden entre sí. Tenemos a Diane, que es la protagonista de la historia, que es una chica que va a ser la heredera al trono, entonces ella no ha sido criada como una dama como tal, aunque su madre eso lo detesta, sino que ella es más bien un soldado, ha sido entrenada para ser una protectora del reino. Ella quería que si ascendía al trono no fuera una reina de palabras, sino que si había una guerra ella pudiera intervenir, es decir, ella se sabe defender por sí misma. Y tenemos por otro lado a Marcus, que es el protector que le han asignado desde niña, que esté a su lado para protegerla. Y es una persona como muy... bueno, pues el típico socarrón, fanfarrón, la típica persona que te da chispa, te impulsa a esas disputas tan divertidas que bueno, a mí me encantó escribir. Entonces choca mucho con el carácter sacrificado y dulce, encantador de Diane, ¿no?
Entonces, bueno, pues es una historia en la que hay muchísima acción, hay magia, hay un viaje, hay traiciones, hay secretos del pasado, pero hay mucha pasión, hay mucha ternura y sobre todo el ir excavando muchas cosas del pasado de ambos personajes a través de los flashbacks para conocer cómo fue y cómo se ha ido consolidando esa relación hasta el momento presente, ¿no? Entonces es una historia de enemies to lovers con un slow burn, es decir, es una historia que se va cociendo a fuego lento para que los lectores vayan notando cómo pasa de esa tensión inicial, esas disputas, esos choques de personalidades, hasta la parte más tierna y romántica del enamoramiento, ¿no? Y por otra parte, la parte de fantasía, pues bueno, tenemos un momento de mucha tensión entre un conflicto que plantea el inicio de una guerra, ella es la única que podría, entre comillas, detener la guerra. Es una historia que yo creo que no se puede dejar de leer. Intento que en todos los finales de capítulo haya un pequeño gancho para animar a las siguientes historias, a los siguientes capítulos, perdón. Y bueno, yo creo que es una novela que ha gustado y que, bueno, me ha permitido fusionar los dos géneros que yo amo y ver qué se puede hacer, ¿no? Y que puedo hacerlo, que es importante. Y además con todos los ingredientes que, como bien has dicho, nos encantan a los lectores de romántica y a los lectores de fantasía, que al final Claro. creo que eso es lo difícil, ¿verdad? El hacer el equilibrio para que tanto unos como otros puedan disfrutar del libro. Claro, encontré una diferencia porque para hacer las novelas de fantasía siempre hago como unas escaletas muy detalladas, lo que choca mucho con mis novelas de romántica, que son como, aunque tengo una planificación de lo que quiero que contenga cada una de las obras, dejo que sea un poco más la libertad de los personajes quien me dé rienda suelta a la creatividad. Pero en estos casos, como tenemos que desarrollar una trama de fantasía que tiene muchas normas, muchas reglas, tienen que ocurrir muchas cosas dentro de la historia, no creo que se me escape nada el hacer una escaleta que desarrolle al mismo tiempo fantasía y romance, que esté todo equilibrado y que no haya en un capítulo más de romance que de fantasía, es complicado. Entonces, sí que es cierto que la planificación de esta novela requirió tiempo, pero luego una vez que empezó a desarrollarse, era muy fácil mantener también a lo largo de la historia el equilibrio para darle los ingredientes a ambos. Claro. Ahora nos gustaría que nos centrarnos en tu otra parte a nivel profesional que complementa la de escritora y es, por ejemplo, podemos empezar por los manuales de escritura que tienes que nos han llamado mucho la atención, ¿verdad? Se llaman Cómo escribir y publicar novela romántica y Cómo escribir y publicar novela romántica histórica. ¿Cómo nació la idea de crear estos manuales, Patricia? Pues bueno, la verdad es que cuando estaba escribiendo, creo que fue Te robaré el corazón, que es la cuarta historia de romántica histórica que publiqué, yo me di cuenta de que había manuales, había documentos, encontré en Amazon a través de publicados y autopublicados, destinados a cómo escribir una novela o cómo corregir una novela. Había alguno de cómo escribir y publicar, había alguno de novela más específicamente de romántica, pero me di cuenta de que no había nada de romántica histórica. Entonces dije, bueno, sí que es cierto que se dirige a un nicho muy, muy, muy acotado de los escritores o de los lectores, pero dije, bueno, voy a intentar condensar lo que yo sé sobre el proceso creativo, sobre el proceso de publicación específicamente de este género, por si puedo ayudar a otros compañeros que quieran lanzarse a plantear si la histórica es su camino o si la publicación tradicional o la autopublicación, cuál de los dos es el camino a seguir. Y fue ese el primer motor, ¿no? El poder ayudar, el poder transmitir mis conocimientos a otros compañeros. Y surgió primero este manual, el de cómo escribir y publicar novela romántica histórica. Y después de él, pues me di cuenta de que muchos conocimientos podían ir en paralelo y se podían aplicar igualmente a la romántica general en cualquiera de sus subgéneros, tanto a la erótica como a la contemporánea, al dark romance. Hay muchas cosas que son bastante parecidas y decidí escribir la otra publicación, ¿no? Que fuera más orientada a romántica generalista. Porque a la hora de hacer esta diferenciación, o sea, hacer uno de romántica general y luego, bueno, al revés, primero Sí. tal, pero no hacerlos por separado. ¿Qué aspectos diferencian escribir y publicar romántica histórica de la contemporánea o de otro subgénero? Vale, yo creo que una de las diferencias notables que existen es que la romántica histórica
se presta mucho a la creación de series o sagas familiares, que es el formato que principalmente funciona en el mercado. Sí que es cierto que cuando te diriges al mercado tradicional de publicación, ahí entran otros parámetros en marcha, que son más decisiones de ventas a nivel editorial, y ellos deciden si la serie se continúa o no, o si contratan o no una trilogía o una serie que es muy ambicioso, y primero deciden contratar algo más autoconclusivo para ver qué tal funciona, y si funciona bien, entonces te dejamos o te contratamos más historias. Yo siempre voy a hablar un poco más del mercado de autopublicación, que es el que más controlo y el que permite mayor libertad a la hora de desarrollar un género, ¿no? Un nicho. En este caso, en la romántica histórica, dentro de la autopublicación en Amazon, se presta mucho más el construir series o sagas familiares que te permita crear un mundo en el que los lectores se sumerjan y sientan que forman parte de esa familia. Entonces, un libro autoconclusivo funciona, pero funciona mucho mejor las series familiares. Y esto dista, o digamos que es diferente a la contemporánea, funciona más lo autoconclusivo, o como mucho una bilogía, una trilogía, pero con los mismos personajes. Aquí, por ejemplo, pues funciona más una historia en la que tengamos una familia y cada novela sea una persona diferente, ¿no? Si la lectora le gustas, va a continuarte con todos los libros de la serie. Esto es así. ¿Vale? Hay un nivel de consumismo muy grande en la literatura romántica histórica. En Amazon las lectoras de romántica histórica en Amazon son muy consumistas. Y eso es maravilloso porque demandan mucho. Entonces, si tú les propones una saga de 5 libros, van a leerse los 5 libros. Si les propones 3, 3. Si les propones 10, 10. O sea, yo conozco autoras que tienen 12 libros en una serie familiar y los venden. Quiero decir, entonces, esas son una principal diferencia que encuentro entre ambos géneros. Y ahora que hemos hablado de todas tus obras, de los manuales, nos gustaría también conocer un poquito los servicios editoriales que ofreces en tu web, que nos llaman mucho la atención para todos los escritores que nos estén escuchando. Cuéntanos un poco en qué consisten tus servicios editoriales y en qué les pueden beneficiar. Vale, pues mirar, yo ofrezco principalmente 3 servicios editoriales. El primero es el servicio de informe de lectura profesional. El servicio de informe de lectura profesional es un servicio que nació a partir del 2016 con mi experiencia editorial, cuando comencé a trabajar en este puesto para algunas editoriales, y que gracias al trabajo de todos estos años me ha permitido coger muchísima experiencia y bagaje a la hora de realizar informes. Entonces, cuando un autor finaliza su obra y no sabe si la trama está funcionando, si hay cabos sueltos, si los personajes funcionan, si son cercanos, si están bien desarrollados, si tiene una novela de romántica y no sabe si su romance funciona, si es natural, si es creíble, si tiene una novela de fantasía, pues no sabe si la construcción del world building está bien hilado, tiene cosas que podría el lector echar para atrás o que podría cuestionarse, etcétera. Lo que solemos proponer es realizar un informe de lectura editorial que lo que haga es analizar a nivel técnico el contenido de esa obra para poder detectar cualquier fallo, tanto a nivel de trama, de construcción de personajes, de estilo de autor, de estructura, etcétera, que puedan alterar el bienestar de la obra, con el objetivo de, en mi caso, proponerle, evidentemente, hacer propuestas de mejora que permitan editar ese libro con el fin de que tenga la mayor calidad posible. Es diferente totalmente al servicio de corrección ortotipográfica y de estilo. Eso es algo que realiza otro profesional. Aquí lo que hago es analizar todo lo que es el contenido de la obra en sí. Entonces, es un informe que ayuda y tiene muchísimos beneficios para que el autor analice de verdad y tenga una valoración de verdad de lo que está o no funcionando dentro de su obra, porque sí que es cierto que los autores, y esto me vais seguramente a dar la razón, estamos tan apegados a nuestras historias que no vemos los fallos. Todo es maravilloso, todo lo que pensamos, que esto es muy importante, todo lo que pensamos está escrito, que no suele ocurrir. Es decir, hay muchas personas cuando escriben fantasía que en su mundo tienen una explicación súper coherente de todo lo que ocurre, pero luego no lo han plasmado, con lo cual el lector no tiene las claves necesarias para poder seguir la historia tal cual el escritor la ha ideado. Entonces, el informe de lectura lo que te ayuda es, con un ojo frío, externo y profesional, a analizar esa obra para ver si tiene fallos que necesiten pulirse. El objetivo siempre es ayudar al autor. Entonces, yo en mi caso, cuando empecé a hacer este servicio, emitía un informe en el que pues le daba la valoración al autor,
y le daba un feedback de cuáles eran las cosas que tenía que mejorar y cuáles eran los puntos fuertes, que también esto es muy importante, destacar los puntos fuertes de una obra. Pero conforme fue avanzando el servicio a lo largo de los años, me di cuenta de que me faltaba algo a nivel de conexión con el escritor. Porque yo emitía el informe y yo no sabía qué es lo que ocurría con ese informe, salvo que mantuviera un contacto estrecho con el autor. Al final, lo que decidí fue implementar una serie de cambios para mejorar este servicio, ofreciendo distintas escalas, por así decirlo, de intervención que el autor quisiera aceptar por mi parte. Pues el primer nivel era emitir el informe. El segundo nivel, que sería el paquete de servicios intermedio, el paquete Gold, es yo te emito el informe y después nos reunimos para que te explique todos aquellos elementos que necesitas mejorar de la obra, resuelvo tus dudas y además te digo cómo implementar todos los cambios que tienes que hacer. Te doy soluciones a los problemas que te he detectado para que tú o bien implementes los que quieras o bien te generen ideas que tú luego puedas darle vueltas y sacar tu propio camino, ¿vale? Y el paquete superior reúne las otras dos, es decir, el informe y la videoconferencia en la que ya tengo un contacto más estrecho con el autor y después te acompaño durante el proceso de corrección para que no estés solo, resuelvo todas tus dudas, cuando lo tengas corregido me lo vuelves a enviar, yo lo vuelvo a leer y te vuelvo a emitir un informe. En este caso más sencillito, con los posibles cositas que se te hayan quedado todavía en el tintero. Entonces, es un servicio que empezó durando 10 días, que es lo que 10, 20 días, dependiendo de la longitud del informe, o sea, del manuscrito, lo que tardo en evaluar, en hacer el informe, a todo el tiempo que el autor quiera estar conmigo. Es decir, hay autores que lo resuelven en 2 meses, autores que están 6 meses porque necesitan más tiempo para la edición, lo que ellos quieran. Entonces, es un servicio que a mí me permite estar en contacto con el autor, ayudarle en todo el proceso de corrección y al mismo tiempo trabajar un proceso de aprendizaje con ellos. Es decir, mis informes, todos los errores que detecto vienen con una explicación, de tal forma que el autor se lleva una corrección y un aprendizaje. Y así evitamos cometer errores en el futuro. Entonces, para mí creo que es el servicio que yo más disfruto, es muy gratificante, me ayuda, yo creo, a poder o sea, me ayuda a ayudar, ¿vale? Y bueno, yo creo que también es el que más disfrutan las personas que trabajan conmigo. Y además es muy rico porque es que todos los apartados que han mencionado son prácticamente todo drama, personajes, que creo que de verdad sirve para mejorar una obra, pues de estas obras que a lo mejor tú las has escrito, pero dices, pues hay algo que no funciona y como no eres objetivo, ¿verdad? Contigo Claro. mismo y esa mirada externa ayuda mucho y lo que me ha sorprendido mucho de lo que has contado es el tiempo que puede durar, claro, todo el proceso. Sí, hay autores, por ejemplo, que tienen deadlines muy marcadas y yo trabajo con agenda, entonces le digo, pues mira, no te puedo dar cabida en este mes que tú quieres porque ya tengo la agenda cerrada y no puedo coger más clientes porque yo sé el tiempo que requiere, que yo quiero invertir en cada uno de los autores y yo lo que quiero es la satisfacción plena de las personas con las que trabajo y que ambos disfrutemos de la experiencia. Entonces, si te meto a ti fuera de agenda, significa que le estoy privando a otro autor de poder dedicar tiempo. Entonces, no te puedo dar, soy sincera en ese sentido. Pero sí que es cierto que hay autores que no tienen plazos y deciden estar el tiempo que quieran. O mira, Patri, esta novela va para el año que viene. Podemos empezarla cuando quieras o cuando tengas hueco o lo que sea. Entonces, sí que es cierto que hay informes al principio que yo emitía que tenían como máximo 10 páginas, ahora mis informes tienen entre 20 y 60 páginas. Es decir, ¿por qué? Porque analizo página por página y doy reporte página por página del contenido de la obra. Es decir, es un informe súper exhaustivo. Entonces, cuando la gente sale de la videoconferencia de 2 horas, yo acabo con un dolor de cabeza tremendo porque hemos hecho algo muy intensivo de reestructurar toda su obra en 2 horas. Es suficiente, o sea, si durara 3 yo creo que no aguantaríamos. Pero sí que es cierto que los autores salen con un cambio de chip, una energía diferente a transformar su obra y que te expliquen el por qué no ha funcionado y cómo lo puedes mejorar. Y yo creo que eso es algo que los autores valoran bastante, ¿no? El que les acompañes durante todo el proceso y que a mí me gusta me gusta y doy gracias de que me hagan partícipe de sus procesos creativos, ¿no? Y cuando la gente escoge el paquete superior, sé que van a estar tiempo conmigo y ellos saben que yo estoy allí ayudándoles, que si tienen cualquier duda, ellos me escriben y yo les contesto. Y yo creo que eso es algo
que ha merecido mucho la pena el esperar todos estos años a aprender cómo mejorar mi servicio solamente para llegar a este punto, ¿no? Para ofrecerles lo máximo que puedo, bueno, lo máximo no, porque ya para 2025 tengo una nueva idea para mejorar este servicio, pero hasta ahora lo mejor que podía darles, ¿no? Y aparte de este servicio, tienes también el de consultoría editorial Sí, y el de corrección de escaleta, que nos ha parecido súper original. Háblanos sí, un poco primero del de consultoría editorial, ¿en vale, qué se enfoca, en qué consiste vale. exactamente? Mirad, el servicio de consultoría editorial nació precisamente del propio servicio de informe de lectura. Muchos autores tenían dudas sobre el proceso de edición, tanto tradicional como de la autopublicación. De, vale, ahora cuando termine contigo, ¿qué tengo que hacer una vez que corrija la novela? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo me presento a una editorial? ¿Cómo preparo una propuesta editorial? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Qué hago si no me contestan? Un montón de dudas respecto a cómo funciona el proceso tradicional de publicación. Y al mismo tiempo, vale, y si me quiero dedicar más a la autopublicación, ¿cómo consigo profesionales? ¿Qué profesionales podría necesitar? ¿Cómo hago un perfil en Amazon? ¿Cómo funciona en Amazon Ads? O sea, un montón de preguntas también relacionadas con este mundo de la autopublicación. Entonces, es un servicio que nació para dar respuesta a las preguntas que compañeros tienen sobre este sistema. Yo trabajo en el mercado tradicional y trabajo en la autopublicación. Entonces, puedo darles información actualizada de cómo funcionan ambos mercados. Está muy bien porque es verdad que no solo los autores que empiezan de nuevo, sino que muchas veces los que Sí, ya llevamos un tiempo, hay muchas cuestiones que no es fácil encontrar la información, ¿no? En internet, que parece que está todo, no, porque el mundo editorial al final, sobre todo en edición tradicional, es como muy opaco, ¿no? sí, Y las dudas muchas veces no es sencillo resolverlas por uno mismo. Entonces, ese sí. también me parece muy interesante. Y también un poco hay autores que lo han contratado para que revise sus propias propuestas editoriales, las sinopsis, los primeros capítulos para ver qué tal están. Bueno, pues es un servicio que ayuda a poder resolver esas dudas, ayudarte a cómo plantear una estrategia editorial, pero al mismo tiempo a plantear tu calendario de publicación. Es decir, hay autores que me contratan para decir, vale, Patricia, tengo estos dos géneros, o quiero escribir estos dos géneros, no sé si hacerlo con mi nombre, con un seudónimo, no sé cuándo debería publicar cada cosa, cada cuánto, cómo hacer la estrategia de promoción. Entonces, nos sentamos, yo preparo previamente toda la sesión, ellos me dan un documento con una serie de datos que yo les solicito y después hago un documento para ellos en los que condenso toda la información que quiero transmitirles. Hacemos la sesión que dura 1 hora o 2 horas, dependiendo del paquete que ellos escojan, y vemos todo ello. Resuelvo todas las dudas que puedan tener y ellos se van con un mapa trazado de qué es lo que quieren hacer a continuación. Y la verdad es que este es un servicio que también son, digamos, complementarios los unos a los otros. Es decir, muchos autores que contratan el servicio de informe de lectura contratan el servicio de orientación editorial para que, vale, ahora ya he terminado el proyecto, ahora vamos a ver qué opciones tenemos y las analizamos juntos, ¿no? Y al otro servicio, que es el servicio de escaleta, es que antes de sentarte a escribir, hay autores que quieren tener bien estructurada la escaleta de su obra, quieren tener muy claro hacia dónde va a ir, cómo son sus personajes, sus arcos de desarrollo, los giros de trama, quieren tener todo claro, pero o no saben hacer una escaleta, o la han hecho y no saben si está bien, o tienen el resumen de su novela, pero no saben cómo plasmarlo en una escaleta. Entonces, bueno, yo les pido una serie de información, la corrijo previamente y luego tenemos una sesión de 1 hora y media, si no me equivoco, en la que les corrijo toda la escaleta, les digo qué es lo que tiene que cambiar de la escaleta para que fluya, para que sea la novela lo mejor y lo más ordenada posible, con coherencia, con estructura, con desarrollo bien de personajes, etcétera. Y ya termina la sesión con su escaleta lista para empezar a escribir. Entonces, digamos que surgió porque me encontraba con muchos informes de lectura en los que la trama no seguía una coherencia, o sea, no habían querido hacer tantas tramas, tantas subtramas que al final nada estaba hilado, los personajes no estaban estructurados, no había coherencia y era porque no habían hecho bien un paso previo. Vale, entonces los servicios que ofrezco comienzan desde ayudarte a contextualizar toda tu idea, la reviso y la corrijo una vez que está terminada y después te ayudo
a emplazarla o elegir qué camino quieres seguir a partir de allí. Entonces, son los 3 servicios editoriales que actualmente ofrezco a autores. Yo también trabajo ofreciendo servicios editoriales de corrección en mi caso, y sabes que muchas veces nos encontramos con ese miedo que tienen los escritores a que al contratar ciertos servicios para revisar sus obras, intentemos como cambiar su forma de escribir, sus ideas, tal. Entonces, si algún escritor de los que nos está escuchando tiene ese miedo y al mismo tiempo cree que necesita ayuda para mejorar su manuscrito, ¿qué le recomendarías? A ver, en primer lugar, un manuscrito siempre es una hoja de ruta o un manual como para ayudarte a que tu novela sea lo mejor posible. En ningún momento estás obligado a implementar todos los cambios que se te proponen. Al fin y al cabo, el autor, y esto es algo que siempre digo en mis informes, el autor es el que tiene la decisión última de los cambios que se quieren hacer en su obra, porque la idea y el proyecto es suyo. Lo que va a recibir es un documento en el que se le realizan consejos o propuestas para mejorarla. Entonces, en ningún momento el informe de lectura va a tocar la forma de escribir o la forma en la que tú tienes de expresarte, porque esto es algo más de estilo, ¿no? De corrección de estilo, sino que lo que va a tocar es el funcionamiento de la obra en sí, el que todo sea coherente, dinámico, que funcione. Entonces, hay obras que van a necesitar poco trabajo y obras que necesitarán mucho más trabajo, pero eso no tiene que desanimar al autor, sino que simplemente es un nuevo reto, un nuevo paso más en el proceso de edición que los autores que autopublican y los autores que van a través de publicación tradicional también van a tener que hacer. Es decir, los autores que van con un editorial también tienen un proceso de edición. También sus libros tienen un informe de lectura en la que se le proponen una serie de cambios y el autor, en este caso aquí ya, quizá tenga un poquito menos de control sobre las decisiones que se pueden tomar, pero se puede realizar cambios y en la autopublicación tú eres más dueño de tus propias obras y puedes decidir qué implementar o no. Entonces, siempre este informe va a mirar por el bienestar de la obra, por lo que mejor pueda ser para la obra y nunca pretende ni debe herir al autor, ni a su obra, ni el tiempo que ha empleado, ni a su ego. Es decir, lo que se está juzgando es el proyecto y lo que se propone es lo mejor para que ese proyecto brille. Yo lo veo muy interesante y creo que las personas que nos están escuchando pues lo están entendiendo perfectamente, que al final es que cuando tú eres autor lo único que quieres es que el producto final, que es el libro, que al final es un producto, porque ya todos lo sabemos, pues que llegue al público lo mejor posible y con la coherencia esa que tú quizás no sabes ver y unos ojos profesionales como pueden ser los tuyos o los de Alba con su corrección, pues sí que le dan. Y nosotros como autores no tenemos esa mirada, tenemos la mirada creativa, sabemos estructurar porque llevamos tiempo haciéndolo, pero no eso. O sea que lo veo clarísimo, que es todo beneficio, por lo menos para mí. Claro, y sobre todo también saber analizar si es una obra que podrá tener cabida en el mercado, es decir, Claro. Saber si es una obra que responde a una tendencia actual o a una que podrá venir en el futuro y ahora igual no tiene cabida en el mercado tradicional porque no es su momento, igual es un poquito más adelante. O igual hay autores que no pueden permitirse invertir en una corrección, en una maqueta profesional y deciden esperar a su otro momento. Es decir, hay circunstancias porque hay muchos autores, ¿no? Somos cada uno diferentes. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo, si tú crees en tu proyecto y quieres dar un paso profesional, el invertir en profesionales como por ejemplo Alba con una buena corrección o en un informe de lectura conmigo va a beneficiar muchísimo a la obra y al fin y al cabo lo que nosotros queremos como escritores es darles a los lectores un producto de calidad, un producto que recuerden y un producto por el que te sigan comprando. Y esto es muy importante, es decir, no podemos olvidar que al fin y al cabo detrás de todo el proceso de cuando tú escribes un libro y quieres profesionalizarte a la hora de escribir un libro, quieres que se venda el libro y tiene que estar lo mejor posible. No tiene que tener falta de ortografía, tiene que estar bien maquetado, la portada tiene que ser atractiva, pero por supuesto el interior tiene que funcionar. Es decir, tú puedes vestir a una persona con las mejores galas, pero si tú te pones a hablar con esa persona y es súper desagradable, no sabe, pues no va a funcionar por mucho que la hayas vestido como una princesa. Entonces, todo tiene que estar en sintonía, en coordinarse. Entonces, tan importante es lo de fuera como lo de dentro. Hay que darle una oportunidad y eso supone invertir en profesionales que te ayuden
a que aquello que tú no puedes controlar, porque es complicado saber de todo, es complicado saber hacer portadas, saber maquetar, saber corregir, saber estructurar, es muy complicado. Y si lo haces, es posible que haya cosas que se te escapen, porque somos todos humanos. Pero sí que es cierto que dándole la oportunidad a otros profesionales, tu proyecto va a salir seguramente mucho mejor. Y ahora nos querrías contar proyectos tuyos, tanto literarios como de servicios editoriales para el 2025, así a pinceladas. Vale, pues ahora mismo para el 2025 tengo un calendario bastante apretado porque me he planteado un 2025 muy ambicioso. Quiero publicar mínimo 3 historias, seguramente serán 4, si todo va bien. Y serán novelas de fantasía y novelas de romántica histórica. Voy a publicar, a seguir publicando los 2 géneros y este año va a venir con 4 novelas. Además, he empezado con el tema de las traducciones en otros idiomas de la serie de Cavendish, o sea, de la serie Middleton. Entonces, este año habrá traducciones también. Y respecto al tema de los servicios editoriales, este año quiero implementar una mejora en el servicio de informe de lectura editorial, que será ofrecer un paquete superior al paquete que ya estoy ofreciendo como superior, como el paquete Diamond, pues habrá un nuevo paquete superior para aquellos autores que quieran tener otro proceso de trabajo conmigo, más pausado en el tiempo, con más calma, diferente. Entonces será un paquete de acompañamiento diferente y que va a permitir al autor estar conmigo prácticamente de principio a fin. Un año intenso. Un año muy intenso. Sí, estaremos atentas a todas esas novedades. A ver qué nos traes. Qué emoción. Pues en Desayuno con Romance nos encanta hablar de lo que estamos leyendo, hemos leído. Yo por placer sigo con Merry Christmas de Javi Gedeita y que ya os hablé de él en el episodio anterior. Pero sí que quiero comentar algo que he estado pensando esta semana a raíz de una corrección que he hecho de un libro que está considerado dark romance, ¿no? Ajá. No voy a decir el título porque creo que que no está anunciado y no puedo decirlo, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que yo era bastante reacia a leer este subgénero porque solo viendo las cosas que se comentan en redes sociales, en la comunidad Instagramer y las trigger warnings en plan abuso, como mínimo, pues ya eso a mí no me sale leer una historia de amor, entre comillas, con esas premisas. Pero el caso es que este libro en el que está trabajando no tiene estos elementos turbios dentro de la relación, ni tampoco en los personajes en sí, ¿no? O sea, tiene una trama de venganza por no recibir justicia, que sinceramente me parece totalmente justificada y por eso no tengo futuro en el mundo del derecho y lo aparqué después de sacarme la carrera. Y en fin, el caso es que me ha sorprendido por eso, ¿no? Porque como que se aleja de lo que yo tenía en mi mente, que era el dark romance, y como que eso me ha hecho ver bueno, pues que también en este caso lo de meter todo en un conjunto, o sea, todo un conjunto en el mismo saco, pues también es erróneo, ¿no? Habrá que darle otra oportunidad. ¿Tú qué estás leyendo ahora mismo, Patricia? Pues yo ahora estoy leyendo la 9ª entrega de las Guerreras Maxwell, que se llama Libre como el viento, que la tengo aquí. Y es un libro que, me viene un poquito pisando rápido porque el mes que viene se publica la 10ª entrega. Entonces yo empecé este libro cuando se publicó hace algunos meses, lo tuve que dejar porque me vino una avalancha de trabajo brutal, entonces no podía leer por placer y lo dejé aparcado. Entonces ahora con el anuncio de que va a publicarse la 10ª entrega, pues tengo que leerme la 9ª. Esto es así. Entonces ahora mismo estoy recién iniciando de nuevo esta historia. Yo me leí los 2 primeros de esta serie y la verdad es que no los continué, pues no lo sé, por cosas de la vida. Y me acabo de acordar de la serie, ahora que la has mencionado tú, que es que esta serie tuvo un boom en su día brutal. Me acuerdo perfectamente. Y de que hecho, creó ella lo de los Guerreras Maxwell, ¿verdad? Por Facebook, creo que fue su día. Sí. De hecho, yo siempre lo he dicho, yo inicié la escritura de romántica histórica a raíz de leer estos libros, ¿no? Porque fue para mí súper significativo. De hecho, todas las navidades releo los 3 primeros libros. Para mí de hecho tengo el segundo allí, que lo terminé hace un par de semanas. Pero lo que intento es decir que hay libros que son tan significativos o que te marcan tanto que dicen un antes después. Entonces, para mí Jane Austen fue la precursora por la que amé el género y Megan Maxwell con las Guerras Maxwell el clic que encendió la llama.
¿vale? Entonces, les tengo muchísimo cariño a estas historias. Muy buena combinación, Jane Austen y Meghan Maxwell. Totalmente. Total. Pues yo sigo leyendo el de Sucedió en Alsacia de Alejandro Ramos. Yo ya he dicho que voy a leer novela navideña hasta que me dé la gana a mí. Muy bien. Y claro, al final. Bueno, y a colación de lo que ha dicho Alba, uno de los próximos libros que voy a leer, no sé si en enero o en febrero, es algo de Dark Romance. A ver, me he metido a páginas de Instagram que son lectoras habituales de Dark Romance y les he preguntado sobre Dark Romance light, por así decirlo, ¿no? Que no sea muy intenso. Me han recomendado un par de lecturas y creo que me voy a aventurar, porque cuando yo empecé con Dark Romance fue con Haunting Adeline, que en su día la leyó muchísima gente y a mí esa novela me horrorizó, pero a posteriori me he dado cuenta que me horrorizó, entre otras cosas, porque lo que es el personaje principal, la chica, la veo espantosa. Aparte de todas las conductas horribles que se muestran en ese libro, pero es que como la chica me parece totalmente inconsistente e incoherente, o sea, en todas sus decisiones, pues claro, creo que por eso también me chocó muchísimo ese libro. Claro. Y al final no es justo juzgar todo un movimiento por un libro en concreto, entonces yo he decidido a raíz de esto... Darle una oportunidad. Sí, que está diciendo Alba, sí, me leeré algunos de los que me han dicho que no son tan fuertes y aparte también como estoy preparando para este año el proyecto Corrupta, que no es un Dark Romance, pero tiene muchos elementos de mafia y me doy cuenta de que como la mafia y el Dark Romance están muy... Sí, muy ligadas, sí. Claro, entonces por eso también quiero leer algo que sea del género y que a lo mejor me guste. A ver qué pasa. Esa es mi idea. Genial. Te vamos a proponer otra cosa, Patricia, que no te va a costar trabajo o a lo mejor te cuesta mucho con la carrera literaria que llevas, ¿vale? Todos los libros que has leído y todas las opiniones lectoras que han sido muchísimas, ¿no? A lo largo de los años. ¿Tú serías capaz de recomendarnos una lectura romántica que todas las lectoras del género deberían de leer porque la consideras fundamental? Es difícil, ¿verdad? Pues mira, ahora que ha salido, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado de recomendar solo un libro. Entonces voy a recomendarte solo 2 libros. Vale. No, voy a hacer trampas. Soy una persona que a veces hace trampas cuando juega a juegos de mesa. Entonces voy a hacer trampas. Voy a recomendar Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, porque es mi libro de cabecera, ¿vale? Y voy a recomendar Deseo concedido, que es la primera entrega de Las guerreras Maxwell, que fue mi chispa, ¿vale? Creo que es una novela que tiene una serie en general que tiene unos personajes muy fuertes, muy empoderados, o sea, femeninos, los femeninos, muy diferentes quizá a lo que se esperaba de aquella época de las mujeres, y yo creo que aunque sean quizá cualidades más propias de una mujer de aquella época, no dudo que pudieran existir mujeres así en aquella época. Entonces, son libros de romance, con mucha aventura también, pues batallas. Entonces, yo creo que recomendaría Deseo concedido también de Meghan Maxwell, el primero de las guerreras. Muy buenas recomendaciones, las dejaremos en las notas del programa. Como hemos dicho al principio, que fuiste una de las primeras blogueras literarias de aquella primera generación que era tan diferente a lo que tenemos ahora en redes sociales. ¿Hay algo que eches especialmente de menos de cómo era este mundo antes o que recuerdes con especial cariño? Bueno, yo echo de menos, en primer lugar, escribir las reseñas. Es decir, yo me acuerdo que publicaba una reseña diaria escrita en el blog, una reseña diaria durante 10 años. O sea, leía una barbaridad. Entonces, echo de menos el escribir con cariño las reseñas y demás. Luego pasé al formato vídeo en el cual las contaba y ganaba una dimensión diferente, porque entonces era tu cuerpo también el que transmitía no solamente tus palabras en lo que te había emocionado o no te había emocionado una lectura. No sé, yo echo de menos quizá que no era todo tan grande, no existían tantas redes sociales en las que estaba todo como más condensado. En aquella época existía Twitter, Facebook en nuestro gremio no se tocaba tanto, estaba Instagram como naciendo, el Blogger, YouTube, entonces era como muy pequeñito todo y no hacía falta que estuvieras en tantos sitios a la vez, ¿no? Para hacer llegar tu mensaje. Entonces yo echo de menos quizá lo pequeñito que era antes todo y ahora es todo enorme. Sí, efectivamente.
Y ya por último, antes de despedirnos, nos gustaría que nos dijeras un consejo para las escritoras, escritores que nos estén escuchando, algo que te haya servido a ti en tu carrera literaria. Pues les voy a aconsejar que cuando escriban apaguen el editor interno, que yo creo que es algo que es súper importante, y es que cuando escribas, solo escribas, no releas la frase que has escrito para ver si está bien o no está bien, si repites palabras, si no las repites. Tú simplemente escribe tal cual, porque lo que vas a hacer es un primer borrador en bruto y después ya empezarás con los procesos de revisión, corrección y demás. Pero cuanto más permitas al editor interno trabajar en ese primer borrador, más tiempo vas a tardar en escribirlo, más frustración vas a tener y lo vas a terminar abandonando. Entonces, escribe solo lo que quieres escribir con pasión y después ya llegarán los procesos inevitables de corrección. Pero al principio intenta que esa persona que en tu mente está corrigiendo y diciéndote que esto no está bien, ese síndrome también del impostor, intentemos relegarlo a un cuarto, un quinto, una quinta zona. Pues Patricia, muchísimas gracias por compartir este desayuno con nosotras. Nos hacía muchísima ilusión que Bien. vinieras. Te deseamos muchísimo éxito con todos estos proyectos que tienes para 2025 y que puedas cumplirlos sin ningún problema, que estamos seguras de que va a ser así. Muchas gracias a vosotras, chicas, por reuniros un ratito conmigo y poder charlar de todo esto. Tenía muchas ganas y bueno, espero que a los que nos estén escuchando les haya interesado también. Seguro que sí, estamos segurísimas, porque hemos hablado de todos los temas que nos gustan a todos en Desayuno con Romance. Qué bonito. Muchas gracias a vosotros, oyentes, como os ha dicho Patricia, por compartir un desayuno calentito un viernes más con nosotras. Os voy a recordar las redes sociales de las tres, ¿vale? Nuestra invitada la podéis encontrar como Little Red Read, a Alba Cayuelas como a @albacayuelas y a mí como Rombayudi Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, Miente.